Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de Polos en Serial. Les habla Laura Gutiérrez y conmigo están Víctor García de Belaunde. Hola, ¿qué tal? Luciano Ivanor. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Hoy día 1 más 1 es igual a 1. Estoy de acuerdo. Pues ¿Cómo es eso? ¿En qué universo? Julio nos va a explicar exactamente a qué se refiere con eso. ¿Pero están de acuerdo ustedes con que 1 más 1 es igual a 1? No. No sé. Yo no. Bueno. Antes de empezar, quiero recordarles que tenemos el programa en vivo, que va a ser tentativamente el 26 de noviembre, y para cambiar esa fecha tendrían que votar en la página www.guiaesceptica.org/encuestas. Y... ¿Podría ser algo así como 2 más 2 es igual a 22? No, el 2 más 2 es igual a 5. Tienen que escucharlo completamente, en disco de Radiohead. Me recuerda la noticia de la profesora que le calificó a este niño de 3 por 5, 15, y el niño había puesto al costado 5 más 5 más 5, y la profesora le puso mal, y le puso que era 3 más 3 más 3 más 3 más 3. Y no, dicen que, o sea, así como que, no sé, la UGEL o algo así, pero en Estados Unidos, está bien calificado. O sea, en realidad no es 3 veces 5, sino es 5 veces 3. Pero da igual. A ver, sí, puede ser que dé igual, pero puede ella ser que calificó por el procedimiento y el procedimiento estaba mal. O sea, que les ha enseñado a hacer así. Ese es precisamente el problema con adivinar la respuesta del profesor en lugar de aprender, que es el problema básico del sistema educativo. Uno no va al colegio para aprender, uno va al colegio para decir lo que el profesor quiere escuchar. O sea, sí, pues, no te están enseñando a multiplicar, te están enseñando a... hay veces donde uno tiene que aprender un método para resolver un problema, porque es un método que lo va a usar muchas veces. Claro. En ese caso, la pregunta debe decir, pues, ¿no? Hazlo con este método. Pero precisamente cuando te enseñan matemáticas, y eso es lo que yo recuerdo, porque recuerdo mucho mi niñez, tienen que en realidad incentivar el pensar fuera del recipiente. Porque muchas veces yo he resuelto problemas fuera del recipiente, fuera del método, haciéndolo por otros lados, y los profesores me incentivaban que resuelva las cosas de la manera no convencional. Porque eso es lo que se quiere aprender, o sea, si sabes hacerlo, lo vas a poder hacer de cualquier manera. Y precisamente hay una cita que no sé si ya salió como cita racional de la estética, que es que si entiendes algo... ¿No? Bueno, es como, si puedes explicar algo de una sola manera es porque de verdad no lo entiendes. Si entiendes algo, puedes ser capaz de explicarlo de diferentes maneras. Eso es cierto. Como Julio nos va a explicar por qué 1 más 1 es 1. Bueno. ¿Les explico ahorita? No, espera, voy con la efeméride. Es como cuando a veces le digo a mis alumnos que pongan 2 ejemplos y solamente puede poner uno, nada más. Entonces, obviamente, se han memorizado un ejemplo, claro, y no entienden el problema, ¿no? Claro. Y ese es adivinar la... ¿Cómo es? Password es adivinar la respuesta del profesor, adivinar la contraseña del profesor, ¿no? Y los exámenes son eso, son adivinar lo que el profesor quiere. Al final lo que importa es que el alumno resuelva el problema, ¿no? Para eso es, para que utilice la matemática para resolver problemas, no para aprenderse el procedimiento del profesor. Eso no sirve para nada. Claro. Bueno, les voy a mandar el enlace para que lo vean. A mí me pareció una tontería. El pobre niño había puesto la respuesta correcta. Y mi punto de eso era que limitas a los niños a pensar siempre de una sola manera. O sea, ya no los dejas experimentar con nuevas maneras de acercarse a un problema. Y más bien lo que queremos o lo que necesitamos es que cada uno piense en una manera fuera de lo cotidiano de resolver un problema. Porque ahí es donde se da el avance. Y hablando de todo esto... y otra cosa, algo que pasa en las clases de matemáticas también, es que los alumnos a veces se preguntan, sí, ¿está bien lo que he hecho? ¿Está bien? O sea, ya lo resolví bien, lo hice bien. Que a veces, bueno, sí es necesario verificarlo, pero no se dan el trabajo de verificar su propio trabajo. O sea, como que sí. ellos no se preguntan, no pueden corregir su propio trabajo, y ese es un gran problema. Pero yo creo que eso viene desde la base, ¿no? Sí, pues. O sea, desde que son primarios. Bueno, vamos a Bueno, el efeméride de hoy. Hoy es 2 de noviembre de 2015, y un día como hoy, en 1815, nació George Bull,
matemático, filósofo y lógico, que es considerado como uno de los fundadores de la ciencia de la computación y que trabajó con ecuaciones diferenciales. No. 50%. Y lógica algebraica. Y que gracias a la lógica booleana, que todos nuestros escuchas que han programado alguna vez en su vida la conocen, sentó los fundamentos de lógica matemática y de lógica que luego fue usada para crear los lenguajes de programación, con los que funciona absolutamente todo lo que usamos ahora y que es indispensable para nuestras vidas. Y de que Julio nos va a hablar a continuación. Uh-huh. Lo que les dije hace un rato de 1 más 1 es igual a 1, sucede en el álgebra de Boole. Entonces, Boole lo que creó fue operaciones entre proposiciones. Él quería crear una lógica y para eso creó símbolos y relaciones entre esos símbolos. Y bueno, que funcionan de forma similar a los números, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 1 representaba el valor de verdad y el 0 representaba el valor falso. Y habían operaciones como lo que se conoce en la lógica como la conjunción, que sería el y, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, llueve y está mojado, se representaría como un producto, se representaría como P por Q. Uh-huh. Y llueve o está mojado se representaría como una suma, uh-huh. P más Q. Y en este caso, el valor de verdad de la suma, si es que ambas proposiciones son verdaderas, también es verdadera. Entonces, por lo tanto, 1 más 1 da 1, porque uh-huh. verdadero o verdadero da verdadero. Uh-huh. Bueno, entonces, esta es el álgebra de Boole y fue retomada por Shannon en los años 1930 y algo para crear circuitos digitales. Entonces, lo que él hizo fue construir circuitos donde pasaba corriente y de forma de replicar estas operaciones. Entonces, por ejemplo, un circuito de conjunción donde se representa digamos, P y Q, donde ambas tienen que ser verdaderas, sería como un circuito en serie, ¿no? Donde dos puertas tienen que cerrarse a la misma vez para que pueda pasar la corriente por ahí. O sea, imaginen... solo es verdadera si es que las dos puertas están cerradas. Claro, pero diga qué te refieres con puerta, porque la gente va a pensar en color puerta. O sea, tienes un punto de inicio y sí. una recta sí. y un punto final. Sí. Y en esa recta hay en el medio dos entre comillas, puertas, claro. que son dos posibles... ¿cómo se llaman esas cositas? Dos cachitos que sobresalen, que pueden estar haciendo contacto de manera que formen una línea continua o no haciendo contacto de manera que formen una línea descontinua en cualquiera de estos dos puntos. O sea, un switch abierto o cerrado, claro. o claro. un interruptor abierto o cerrado. Entonces, para que pase corriente, los dos switches tienen que estar cerrados. Uh-huh. Esa sería la conjunción. Y en el caso de, claro. de la disyunción, el O, tenemos un circuito en paralelo, uh-huh. donde hay una puerta paralela a otra. Entonces basta que una de las dos esté cerrada para que pase corriente. Uh-huh. Entonces, de esa forma se puede representar en la realidad los circuitos lógicos abstractos que había planteado Boole. Uh-huh. Ya, ¿y eso para qué? Para poder hacer computación. Porque muchas de las estructuras que tenemos en computación son del tipo lógico, ¿no? Por ejemplo, si es que ocurre tal y tal, pero no ocurre tal, haz esto. Si ocurre tal otra cosa, haz lo otro. Entonces, esos circuitos lógicos, para poder ser expresados en forma digital, se usan esta creación que hizo Shannon, ¿no? Se usa la creación que hizo Shannon. Julio, tengo una pregunta. ¿Eso tiene que ver con los circuitos que son en serie y en paralelo? Que al final, sí. A la hora que los combinas, puedes tener escrito ahí una serie de instrucciones que son las instrucciones de la computadora, ¿no? Sí, eso es. En series, sería lo de la conjunción, en paralelo lo de la disyunción. Y claro, ¿no? Esa es la base de la computación actual, ¿no? Ahora, no, la idea es que no solo desarrolló las bases para la computación, sino también intentó desarrollar una especie de el lenguaje lógico. O sea, y de hecho,
muchos de los que nosotros ahora usamos, por ejemplo, en el caso de la lógica formal, porque tenemos lógica formal y lógica informal. Y en el caso de la lógica formal, usamos también estos mismos operadores, de los 3 operadores básicos, de la conjunción, la disyunción y la negación. Podemos sacar muchas proposiciones lógicas. Casi todas las proposiciones lógicas salen a partir de jugar con esos 3 operadores básicos. Y, Aurora, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre la lógica formal e informal? Y la lógica formal trata la lógica formal trata con esto, nada más. Trata con operadores y variables. Bueno. Entonces, la lógica formal se trata de tratar sistemas generales. Por ejemplo, en vez de darle contenido a un enunciado, simplemente trabajas con variables P, Q, R, S, T, lo que sea, y ¿cómo se llaman? Operadores, ¿no? O, y negación, que después se convierten en otros operadores, ¿no? Entonces, sí, solo sí, etc. Y de ahí sacas cada uno verdadero o falso y al final te sale tautología o contradicción, ¿no? Claro. En cambio, la lógica informal, que tiene muchas ramas, que trata más de analizar el lenguaje casi coloquial, ¿no? El lenguaje... ¿cómo se llama? O sea, la realidad. Porque el problema de la lógica formal es que muchas veces el lenguaje no se puede traducir a lógica formal. Se debería, y de hecho Boole también lo intentó, y muchos otros lógicos lo han intentado, pero no se puede. Eso fue lo que quisieron hacer los positivistas del Círculo de Viena, ¿no? Querían de alguna manera reducir, digamos, todas las disciplinas que usaban el lenguaje a una lógica formal, y no pudieron, ¿no? Pero justo también les comentaba, creo que le comentaba en un programa pasado, que de hecho existe un lenguaje propuesto para eso, que es el Lojban. Así como existe el Esperanto, que pretendió ser el lenguaje universal y que sea el idioma universal para que todas las personas puedan hablarlo a través de países y continentes, existe el Lojban. Y el Lojban es el intento de construir un lenguaje completamente lógico y formal basado en estas variables y en estos operadores. Entonces, ¿para qué? Se supone que es para evitar todas estas ambigüedades que se generan cuando conversamos entre seres humanos. Obviamente no pegó mucho, de hecho tiene muchos hablantes, pero no tantos. Pero esos son los intentos de generar un lenguaje completamente lógico y sin ambigüedades. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Se acuerdan que tuvimos al lingüista con nosotros, ¿no? Claro. Luis Miguel Rojas? Y yo le decía que, digamos, tú podías expresar los sentimientos y cada lengua tiene la misma capacidad de expresión. Pero yo me pregunto si hubiera una diferencia, imagínense si decidimos que una sociedad hable vulcano a comparación de Klingon, ¿no? Klingon es un lenguaje de guerra, no más fuerte, ¿no? Y eso debería influenciar a la sociedad, ¿no? Y podría ser la más bélica o tal vez más pacífica, ¿o no? Eso tal vez ¿creen que se haya estudiado? Pucha. Yo sé que hay idiomas que no tienen, ¿cómo se llama? Condicionantes, condicionales o algo así. Entonces, no sé, para alguien que tal vez no está acostumbrado puede sentirlo un poco agresivo, ¿no? En realidad hay algunos estudios al respecto, pero todo lo demás me suena a mí medio magufo, ¿no? Claro, condicionales, ¿no? Deberíamos... Claro, también hay lenguajes que tienen más de un género, más de 2 géneros. O sea, neutro, ¿no? Como el alemán. No, claro, pero hay otros que tienen, incluso tienen, para la mujer tienen un género especial cuando la mujer es soltera, tienen un género especial si es que es una mujer que le gustan mujeres, o sea, hay lenguajes que tienen cosas mucho más específicas. Pero, no sé, a mí eso me parece que es un asunto, y es por eso que tampoco me gusta mucho la antropología, porque me parece que no es tan relevante. O sea, me parece que hay una condición humana más básica, biológica, que es casi independiente de si algo tiene nombre o no. Y un ejemplo muy, muy, muy divertido, no me acuerdo cómo era. Bueno, por ejemplo, hay muchas lenguas en las que no existe el concepto de izquierda-derecho. Y tú te posicionas respecto a te puedes posicionar respecto, si estás muy cerca, te posicionas respecto a tus órganos, a tu pierna, del corazón, algo así. Y si estás en el abierto, te posicionas respecto a por dónde cae el sol. O sea, pero eso sigue siendo un concepto de izquierda-derecha, solo que no tiene el nombre de izquierda-derecha, porque sucede que nosotros le hemos puesto izquierda al lado del corazón y derecha al lado del no corazón.
O sea, el hecho de que no existe exactamente el mismo término no significa que la idea o concepto no exista. Y también es algo de lo que hablan no me acuerdo en qué pseudodocumental, en el que dicen que puede ser cierto ya, pero hay una anécdota de que cuando vinieron los españoles, no me acuerdo si fue en la costa de México o en esta costa, los nativos eran incapaces de ver a las embarcaciones porque no tenían el concepto de embarcación en la cabeza. Y que recién cuando uno de los altos mandos les dijo, miren, vienen embarcaciones, todos mágicamente pudieron ver las embarcaciones porque de pronto el concepto de embarcación les fue dado el concepto de que existen y pudieron verlo por primera vez. Pero eso a mí me suena un poquito, pero la idea es que no lo veían, o sea, no veían nada. Eso no me suena muy creíble a mí. No sé, yo creo que, bueno, si no veían nada, eso sí no, pero pueden percibir algo, pero no lo comprenden. O sea, uno entiende el mundo porque lo reconoce. O sea, a la hora que te presentan un objeto por primera vez, si es un objeto completamente foráneo, si no está relacionado a nada, no eres capaz de entenderlo, ¿no? Entonces, a un niño que recién ve el mundo, por más de que pueda ver con nitidez, no va a entender los objetos, no va a poder, no los va a poder ver en todo sentido de la palabra, porque no va a poder saber el límite entre un objeto y otro, porque al final mucho de lo que se observa es interpretación y requiere de un programa interpretativo. Si no, ves borroso, o sea, no ves el mundo bien, por más de que tuvieras los ojos bien, ¿no? Ese es el asunto. Se requiere un buen lente y también un buen aparato interpretativo. Y no me sorprendería que a unos lenguajes que hayan diferencias cognitivas, así como debería haber diferencias en estructura cerebral en diferentes lenguajes o en diferentes idiomas, en diferentes culturas. Por ejemplo, si yo para aprenderme derecha e izquierda tengo que saber a dónde se oculta el sol, cuál es el este y el oeste, entonces eso requiere de un mayor esfuerzo, ¿no? Para decir izquierda o derecha. Entonces debería generar un mayor cableado, tal vez, ¿no? Y una estructura cerebral distinta. Sí, eso tiene sentido. Pero eso me recuerda, por ejemplo, eso que dicen que ciertas tribus que viven en el Polo Norte pueden distinguir entre muchos tonos de blanco y ciertas tribus que viven en el Amazonas también pueden distinguir entre muchos tonos de verde. Y, claro. Y ciertos diseñadores también, me dicen por ahí. Y bueno, para mí eso es casi imposible, ¿no? De hacerlo. Porque me imagino que es una habilidad que te sirve en cierto entorno. Eso tiene más sentido. Es una habilidad que desarrollas en el cerebro. No es una habilidad o digamos, o un trastorno que se da a nivel de la retina, como en el caso del daltonismo, ¿no? Que hay un problema en la retina, en los conos de la retina. Pero claro, el poder interpretar y distinguir varios colores, varios tipos de blanco, es un programa que se adquiere viviendo, digamos, en un ambiente con varios tipos de blanco y en una cultura que te refuerce, que te indique y que categorice los tipos de blanco. Porque si tú llevas hay una persona que no está acostumbrada, que no tiene las categorías, que no desarrolla esa habilidad, pues va a ser un solo tono de blanco. No se da cuenta. Eso me recuerda también el hecho de por qué siempre dicen que los niños es bueno exponerlo a muchos, enseñarles idiomas desde niños, y es porque los adultos pierden la capacidad de reconocer los fonemas que son ajenos a su lengua. O sea, tu cerebro se solidifica con un solo lenguaje y ya no puedes reconocer fonemas extraños. Y es por eso que cuesta tanto aprender un nuevo idioma que tenga fonemas diferentes al de tu lenguaje de origen. Y sí, y bueno. Por eso que hay que aprender Klingon, digamos, a temprana edad, por lo complicado de los fonemas y la pronunciación. Yo vi no me acuerdo de qué programa, pero decía que las mujeres normalmente distinguían más los colores o sea, los tipos de rojo, porque, bueno, y se creía que era porque las mujeres tenían que elegir, digamos, las frutas maduras, entonces tenían que distinguir los tipos de colores a comparación de los hombres que salían a cazar, ¿no? Tiene sentido. Eso tiene sentido y lo vamos a dejar para el programa de diferencias entre hombres y mujeres. Sí, yo hice el test y todos los tipos de rojo los vi igual. ¿Los viste rojos? Los vi como un rojo cualquiera, pero habían 7 tipos de rojo, se supone. Es porque no has salido a recolectar hace mucho tiempo, Luciana. Sí. Tienes que ir a recolectar frutos silvestres. Ya. Bueno, hablando sobre las cosas, sobre habilidades adquiridas, vamos a hablar un poco sobre un tema de un artículo que posteé hoy día en la página Leyes Ética, en el que hablaba sobre constelaciones familiares. Por cierto, antes de hablar,
les cuento que es un blog que descubrí que se llama La Venganza de Hipatia. Es lavenganzadhipatia.wordpress.com, que es muy bueno. Es un pata que escribe, es un filósofo que escribe sobre debunkeando maguferías varias. Y en este caso... ¿Y debunkeando quiere decir? Debunkeando significa demostrando que no son ciertas algunas cosas que pretenden pasar por ciertas conductas. ¿Desaprobando? No, que... Desmintiendo. Claro, desmintiendo, ya. Claro. Bueno, a ver, Julio, cuéntanos qué son las constelaciones familiares. Sí. Y para qué nos sirven. Bueno, justo el subtítulo de La Venganza de Hipatia es La ciencia sin misterios. Y justo ahora que lo leo es algo de lo que quería hablar. Porque constelaciones familiares... ¿Qué cosa? Que iba a mencionar que ustedes no lo ven, pero Julio tiene una espada en la mano con la que está señalando todo. A ver, continúa. Como les decía... Sin misterio. Sí, decía sin misterio, ¿no? Entonces, lo que sucede en las constelaciones familiares es que es una terapia calificada como pseudocientífica, porque no tiene pruebas de su efectividad, donde las personas van y actúan escenas de lo que... escenas que se le ocurren ahí al terapeuta que tienen que ver con sus ancestros. Se llama constelaciones familiares porque implica la idea de una constelación de estrellas que ha sido tu familia, ¿no? Como que tienes un árbol genealógico, tu árbol genealógico. Y donde los trastornos pasan de generación en generación. Ya, ahora, claro, hay un sentido donde esto sí es cierto, un sentido físico, biológico, ¿no? Donde por tener ciertos genes seremos propensos a ciertas cosas, ciertas enfermedades, por ejemplo. Claro. O seremos propensos a tener ciertos rasgos. Pero esas enfermedades son enfermedades que se llaman hereditarias. Hay enfermedades hereditarias y enfermedades que no son hereditarias. Claro. Pero en este caso... Julio, hay una pregunta. Sí. ¿Y estas constelaciones hasta dónde llegan? ¿Hasta el Jurásico, el Triásico? Ahora ¿Hasta qué era vamos a ver eso. geológica? Vamos a ver eso. Bueno, la idea de este caso es que ciertos trastornos que tú tienes provienen porque tus antepasados tuvieron cierta clase de problemas. Por ejemplo, si tu abuelita no pagó la luz, hoy día tú vas a estar resfriado. ¿Ya? Algo por el estilo. Entonces, ¿hacia dónde van? Van hasta el Paleolítico. ¿Ya? Dice que todos los problemas provienen porque en el Paleolítico las familias eran ideales, había papá, mamá, hijitos y todos vivían felices porque las tribus estaban separadas, cosa que, que menciona en el artículo y que se menciona que no hay evidencia para eso, ¿no? Pero bueno, pongámosle que sea así. Vivíamos felices en el Paleolítico. Claro, así, ¿no? Sin gluten, sin gluten. Claro, ¿no? Cuando el Paleolítico seguro ha sido sumamente traumático también, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Claro, jugábamos con los dinosaurios también, ¿no? Hay un museo que dice eso. Según los creacionistas, sí, ¿no? Y entonces, al crearse las ciudades y todo este tipo de interacciones humanas, esas interacciones mal hechas generan problemas ahora, en la actualidad. Ahora, debo decir que yo, en mis maguferías más magufas, he pensado algo similar, pero no le puedo dar el extra de magia, ¿no? Uh-huh. O sea, yo pienso sí, pues, ¿no? Que hay cosas biológicas que pasan, pero son rasgos, nada más. No es que esa sea la causa de algo que te está pasando ahorita, no es que sea la causa de algún mal que tú tengas. Julio, a la hora que te fuiste a Cusco, ¿en realidad estabas buscando eso, un retorno a lo paleolítico? Sí, porque... ¿Y dónde quedó la dieta vegetariana? Bueno, lo de paleolítico quedó cuando Aurora y yo nos quedamos en una cueva y un francés hizo pinturas rupestres en la pared. Bueno, ya. Chiste pasado. O necesidades rupestres. Sus necesidades rupestres en la puerta. Bueno. Tus nietos van a tener se les va a torcer un tobillo por eso. Ya, entonces, ¿en qué iba? En que... Tus maguferias más magufas. Sí, pues, ¿no? Que sí se me ocurrió algo similar, pero nunca tanto, pues. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que piensa que con esto se va a sanar, pese a que tienen advertencias explícitas de que esto no es una terapia formal, que piensan que se van a sanar de cosas como cáncer, ¿no? Como ese tipo de cosas. Pero, que puede ser un problema. Y no ahora, eso, por otro lado, yo no tengo ni un problema, ¿no? El que quiere ir, si le gusta ir, que vaya, que actúe, ¿sabes cuál es el que problema debe con ser eso? entretenido. El problema es que también lo hacen para niños. El problema es que hacen que se pongan en roles y que adopten un rol
Por ejemplo, ya tú, niño, vas a ponerte en el rol de tu abuela y empiezan a hacer el rol de la abuela. Y otro problema que leíste el artículo, que leímos en el artículo, era que también sirve para casos de violación. Hacen que la mujer que ha sido violada acepte que también es su culpa por haber sido violada. Entonces, en caso de que un padre viola una hija, hacen que la hija adopte el rol de la madre y le diga, sí, fue mi culpa, perdóname, papá. Y el papá, y todos le echan la culpa a la mamá. Sí, es que como la mamá no me hace caso, tuve que violar a la hija. Y le echan la culpa a la persona. O sea, porque absolutamente todo lo que te pasa es por culpa de alguien más. De tu abuelo, de tu abuela, de tu bisabuelo, de tu tataranieto, qué sé yo. E incluso dicen que espera, voy a buscar el nombre de este pata ya. El pata, el iniciador de esto, que es... Ahí estaba, Bert Hellinger, creo. Bert Hellinger. Ya, que es Bert Hellinger, ¿sí? Era un apologista nazi, que decía que Hitler tampoco tuvo la culpa de ser quien era, porque Hitler solo estaba pagando... Y nosotros también hemos dicho eso en el programa, o sea que... Pero por ser determinista... y acá es el punto de donde está el determinismo, ¿no? A la vez pasada escuché una buena, que qué tal si Hitler es como es solamente porque la gente seguía viajando en el tiempo para intentar matarlo. Claro, Bueno, pero la idea es que está bien, pero le quita absolutamente toda la culpa y se la echa a quien no debe. Ya, ahora, si es que una persona quiere decir eso, que lo diga, no hay ningún problema. Claro, si eres un ser adulto mayor de edad y quieres ir a estas constelaciones familiares, también yo creo que casi no me importa, porque llega también a cruzar la línea de culto. O sea, el problema de esto es que cuando tú haces terapia, tienes un poder, tienes autoridad sobre la persona a la que le está haciendo terapia. Y es por eso que las personas que hacen terapia tienen que adscribirse a un código de ética. Ya, ahora, ¿a dónde iba con lo del misterio también? Ya. Y justo con lo que hablábamos, el misterio ha resurgido como tema del programa que tuvimos con Querol. Absolutamente misterioso. Mariano Querol, nuestro misterioso invitado Mariano Querol. Porque este tipo de explicaciones de constelaciones familiares son como explicaciones que como que si necesitaran darles, ¿no? Como necesito una explicación para lo que me está pasando ahora y buscan una explicación y bueno, pues esa ya es la explicación, ¿no? Pero yo lo veo como una falta de estar en confianza con el misterio. Ya. O sea, de poder estar en confianza con la incertidumbre, que no sabes qué es realmente. Claro. Y no sabes qué es y por eso... se busca una razón que puede estar jalada de los pelos, pero claro, es una razón, pues, ¿no? Claro. Porque prefieres tener cualquier respuesta a no tener respuesta. Claro. Ahora, yo quiero hacer una distinción entre esto y el determinismo, porque como tú dices, Julio, claro, puedes heredar ciertas cosas, pero hay enfermedades que ya se llaman hereditarias y que sabes que puedes heredar. Pero si tú te torces un tobillo y tu nieto se torce un tobillo, eso no significa que tu nieto heredó el tobillo torcido de ti. O sea, es un trait que no se hereda de esa manera. Y precisamente lo que postulan estas constelaciones familiares es que esos traits son heredables. Como tú dijiste, tu abuelita no apagó la luz y el nieto se torció un tobillo, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. O sea, esto no tiene asidero por ningún lado. Aurora, yo creo que este tipo de terapia es terrible, ¿no? Porque, o sea, no solamente hay una falsa causalidad, esto de pensar que la patología viene de alguien más, donde no hay ninguna evidencia que eso sea así, ¿no? Me hace pensar en el inconsciente colectivo de Jung, ¿no? Pero sino que puede tapar un problema real. O sea, estas personas buscan una consulta porque tienen un problema psicológico, ¿no? Tienen un problema real que puede tener una causa genética, que puede tener una causa ambiental que se tiene que explorar, y a la hora que tú le asignas esta pseudocausa de algún antepasado y por eso que explica tu patología, lo que haces es tapas, o sea, restas posibilidad y eliminas la posibilidad de encontrar la causa real. A mí no me parece una buena solución esa terapia, pero debe haber gente a la que le funciona. Sí. Sí, debe haber. Pero de nuevo... De hecho que sí. Sí, yo creo que sí hay gente que le funciona y bueno, si le funciona, todo bien por ellos, ¿no? Pero... Sí, claro. Pero que vayan sabiendo a lo que se exponen. Claro, exacto. Hay personas que se hacen limpia de brujos, no sé cómo se llaman. ¿Saben qué cosa? Acá en el artículo dicen que justamente las constelaciones familiares se indica que es una terapia aplicable a personas sanas con dolencias indeterminadas. O sea, ya dicen que no es para personas que tienen una enfermedad determinada, ¿no? Claro. Mientras no impongan a los niños a eso,
O sea, si eres un adulto, haz lo que quieras, pues, ¿no? Sí. Mientras no molestes a los demás. Mira, me hace acordar a ejercicios que uno hace en clases de teatro, ¿no? Improvisaciones, por ejemplo, donde te dicen representar el papel de cualquier persona, ¿no? Luego, lo que pasa es que acá te cuento un cuento y te presentan esto como si fuera real. O sea, los efectos terapéuticos se dan, ¿no? Porque hay, te acogen en un grupo, manifiestas tu patología de alguna manera. O sea, de hecho, efecto tiene, ¿no? El problema es que lo que cuentan no es cierto. No es cierto, no hay ninguna evidencia que sea cierto. Sí. Es un juego de rol, al fin y al cabo es un juego de rol. Claro, es un juego de rol. O sea, vas y todo el mundo te va a abrazar, o sea, vas a tener abrazos de un grupo de 20 personas. A menos que seas una chica violada, en cuyo caso todo el mundo te va a echar la culpa. No, bueno, pero todo el mundo te va a abrazar, entonces te vas a sentir como parte del grupo, pensé que ibas a decir otra cosa. Te vas a sentir feliz, pero lo podrías conseguir en una clase de impro. O sea, se puede meter a llevar impro en su academia de elección y la van a pasar bien y van a conseguir amigos y no se van a enfocar en lo negativo de todo como... Sí. Porque yo esto lo veo como denso, ¿no? Como que todo el tiempo... Julio, tienes razón. O sea, yo creo que uno puede aprovechar los beneficios de estas agrupaciones, digamos, experimentar, de la catarsis, de decir tus cosas en grupo, de sentirse apoyado sin mentirle a las personas, ¿no? O sea, tú puedes, por ejemplo, algo como la terapia del secreto, de la ley de la atracción, ¿no? Que físicamente no es cierto que lo positivo atraiga lo positivo, al contrario, los positivos se repelen, ¿no? Pero tú puedes tener este tipo de floro con, digamos, una cierta base científica en lo que se llama terapia racional emotiva, donde uno aísla los pensamientos negativos y los analiza racionalmente, sin este floro, que no es cierto, que es pseudocientífico, de que estás alineando los cuantos de energía cuando haces eso, ¿no? Claro. Entonces, por más de que, o sea, puede que funcione la ley del secreto y puede que funcione estas constelaciones familiares en la práctica, pero maneja conceptos pseudocientíficos y en muchos casos puede ser perjudicial si es que hay una patología de fondo, ¿no? Sí. Y más puede negarle la posibilidad a esa persona de encontrar las causas reales de su conflicto. Y de hecho eso es lo que más me molesta a mí. Independientemente de que cada uno pose lo que quiera, me molesta me molesta, pero de nuevo cada uno hace lo que quiera con su vida, pero me molesta que la gente no sea completamente honesta. O sea, me molesta que no sepas exactamente lo que estás haciendo y que creas que estás haciendo algo más. Bueno, y quería centrarnos en el hecho de, como dijo Julio, que esta terapia se basa, que jala hasta el paleolítico, diciendo que en el paleolítico vivíamos de manera, entre comillas, natural, y que el orden natural de las cosas es que el hombre sea el cabeza de familia y que las mujeres recolecten y tengan hijos y que estén ahí para que el hombre tenga sexo cuantas veces quiera y si no, lo cual es una clara falacia naturalista, de la cual Víctor nos va a hablar ahora. Sí, pues deberían vestirse con pieles y salir a cazar venados, ¿no? ¿Qué hacen utilizando los productos de la tecnología, ¿no? Bueno, la falacia naturalista, no sé si han oído hablar. Yo siempre la escucho, pero no sé qué es. Sí. O sea, la escucho a ustedes, en realidad, a nadie más. Yo siempre la escucho los lunes a las 8 p.m. Muchos piensan que es la falacia que tienen los naturalistas, o la falacia de los que utilizan productos naturales, ¿no? Pero en realidad, o sea, el concepto viene desde 1800 de David Hume, ¿no? Él decía que lo que es distinto de lo que debería ser, ¿no? La ciencia es de lo que es y en cambio la moral es lo que debería ser. Entonces, en principio la ciencia es descriptiva y no tiene nada que ver con el terreno normativo, ¿no? Pero el quien acuña el término en realidad es falacia naturalista. Fue un inglés, ¿no? Discípulo de George Edward Moore, ¿no? Que se llamó Henry Sidgwick, ¿no? Él acuña el término en su libro Principia Ética de 1903, ¿no? Y lo describe como un sesgo cognitivo de pensar que lo natural es o sea, que lo natural es necesariamente bueno, ¿no?
esa falacia naturalista también la aborda Sam Harris al principio de su libro El paisaje moral. No sé si lo han revisado, también hablamos de Sam Harris. Y él refuta la falacia naturalista, ¿no? Él dice que es absurdo pensar que la ciencia no puede enseñarnos el camino moral, ¿no? Que la ciencia, él dice que la ciencia también está preocupada por encontrar valores, ¿no? Y puede dictar, o en muchos casos, tal vez no en todos, qué valores son los mejores, ¿no? Por ejemplo, valores médicos, ¿no? Informarse de ciencia para tomar decisiones en el ámbito médico. En el ámbito psicológico, los psicólogos tienen mucho que decir sobre qué prácticas educativas son convenientes. Claro, pero ¿qué es algo conveniente? Para Sam Harris lo conveniente sería lo que conduce al florecimiento de las criaturas conscientes, ¿no? Ese es el axioma que él se... Pero ahí yo discrepo en una cosa, ¿no? Creo, ¿ah? Porque... ¿Perdón? Ahí yo discrepo en una cosa, porque creo que la ciencia apoyaría ya como una base moral que tú tengas, pero me parece como dijiste al principio que debe ser neutra, ¿no? Que es descriptiva. Ahora que te puede ayudar a cumplir tus objetivos, ¿no? Pero que las motivaciones no parten de la ciencia, ¿no? No, la ciencia es fría, ¿no? Es fría, claro. El propósito lo dan los individuos, ¿no? Con su potencia cerebral, ante una realidad que es intrínsecamente no tiene sentido, ¿no? Somos nosotros los que le damos sentido a las cosas, ¿no? Pero si es que tomas en cuenta que el florecimiento de las criaturas conscientes es algo importante, o sea, no tiene por qué importarte el florecimiento de las criaturas conscientes. Pero si buscas el florecimiento, esa vía del florecimiento se da desde el utilitarismo, ¿no? Tener mayores estados de conciencia, con mayor placer, con una mayor gama de distintos placeres y con menos dolor, con menos miseria, ¿no? Entonces, un estado más elevado, ¿no? Y pueden haber varias maneras de llegar a esos estados elevados de conciencia. Pero obviamente un estado de conciencia lleno de dolor, lleno de miseria, te limita, ¿no? Limita tus posibilidades, ¿no? Y eso es lo que se debería alejar. Entonces, si tú asumes esto como axioma, ¿no? El bienestar de las criaturas conscientes, entonces puedes aplicar la ciencia económica para el mejoramiento de la economía y del ser humano, la ciencia sociológica o psicológica o cualquiera de las ciencias, ¿no? A unas tal vez con menores márgenes de error que otras, pero todas las ciencias deberían apuntar al florecimiento de las criaturas conscientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo como el maltrato infantil o el castigo físico. La gente ha pensado por siglos que pegándole a los hijos se aprende mejor, ¿no? Y hasta ahora mucha gente, seguramente en el Perú, piensa que, ¿no? Mi padre me pegó, entonces yo le puedo pegar a mi hijo, ¿no? Y en el libro Sam Harris pone el ejemplo del paisaje moral, pone el ejemplo de que en muchos estados de Estados Unidos se permite el castigo físico en las escuelas por razones bíblicas, porque está en la Biblia, ¿no? Dice que para formar a tus hijos mejor tienes que pegarles, ¿no? Y si lo tomas literalmente, entonces el profesor tiene el derecho de pegarle a sus hijos, salvo que deja una marca, ¿no? O sea, tú puedes pegarle en muchos estados del sur de Estados Unidos, puedes tú pegarle a los estudiantes en el colegio si es que no dejas moretones o marcas, ¿no? Pero según digamos la psicología, o sea, hay consenso entre los psicólogos que el castigo físico no ayuda al aprendizaje, o sea, no ayuda a que las personas aprendan más. Es más, en muchos casos el castigo físico genera traumas y problemas posteriores, ¿no? Y nadie lo podría recomendar. Entonces, en este caso, por ejemplo, sí puedes usar la información objetiva que da la ciencia psicológica para tomar decisiones morales y prohibir el castigo físico, con toda seguridad, por más de que vaya contra la Biblia, por más de que vaya contra una cultura milenaria de castigo físico. Hay que hacer una pequeña acotación también que va con lo que me molestaba de las constituciones familiares. Es que yo creo que mucha gente que, entre comillas, que mucha gente que golpea a sus hijos para, entre comillas, educarlos mejor, en realidad no lo hace para educarlos mejor, hace para que los dejen en paz a ellos. O sea, muchas de las cosas que las personas hacen con sus hijos no es para el bienestar de los niños, es para el bienestar de los propios padres. O sea, muchos de estos padres solamente les pegan a sus hijos para que los dejen en paz.
o sea, entre comillas, se porten bien, pero no para que aprendan algo, sino para que se porten bien en casa y no los molesten, pues, ¿no? O sea, y también está la mentira de creerse de que es por el bien de los niños. Yo creo que muchos de estos padres, versus golpear a tu hijo, versus tener que tener una conversación de 20 minutos, van a seguir golpeándolo, por más que los estudios digan lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos quieren la solución rápida. No digo que todos lo hacen así, y de repente me equivoque. Sí, pues yo creo que somos similares a otros primates, ¿no? En algunos sentidos. En ese sentido, el primate que tiene más estatus, más rango, más alfa, le pega a los más beta. Sí. Porque puede. Sí. Porque así descarga su estrés. Ya. Bueno, Víctor, entonces, ¿en qué consiste la falacia naturalista? Ya, la falacia naturalista consiste en que uno puede, a partir de una descripción, sacar un argumento moral. Un ejemplo es lo que hizo Spencer. Spencer, que acuñó el término de la supervivencia del más fuerte, ¿no? Spencer pensaba que se debería aplicar a todo, o sea, que la teoría evolutiva se podría aplicar a todo, ¿no? Y muchas de estas ideas, por ejemplo, el darwinismo social. El darwinismo social es una consecuencia de utilizar lo descriptivo, que es la teoría evolutiva, que dice, por ejemplo, que nosotros llegamos a la excelencia por un comportamiento brutal entre nosotros. Básicamente nos hemos matado los unos a los otros y hemos llegado a tener el cerebro que tenemos. Entonces hay que reproducir eso en la vida social, hay que reproducir eso en la economía, hay que reproducir la teoría evolutiva en la política, dejar que el fuerte se coma al débil, olvidarnos de ayudar a los pobres, ayudarnos de subvencionar a las compañías pequeñas, simplemente laissez-faire, ¿no? Entonces, y eso no es así, pues, ¿no? Por ejemplo, el libro La riqueza de las naciones, no sé si me da la impresión que también está inspirado en esta idea, ¿no? Entonces Darwin, con la teoría evolutiva, dio la impresión de que esa era la vía para ser aplicada en todas las ciencias, y eso sería cometer una falacia naturalista. Pero lo que yo diría es que no necesariamente, porque, o sea, no sé, el hecho de que hayamos evolucionado de determinada manera no quiere decir que queramos seguir viviendo. O sea, tú puedes ser consciente de que somos animales y que tenemos instintos salvajes, puedes ser consciente de las debilidades humanas, pero no vas a querer, por esa razón, continuar viviendo así, ¿no? Tú puedes ser consciente de las cosas genéticas que hemos heredado, pero también deberías tener la capacidad de poder decir, ya, perfecto, esta genética me gusta y esta genética no me gusta. Si le puedo eliminar, le elimino, ¿no? Decir que algo debe ser así porque ha sido así en el pasado. Y lo será siempre. Por ejemplo, somos libres, seámoslo siempre. Falacia naturaliza. No, eso no es una falacia, ¿no? Imagínate, hasta en el himno tenemos falacias, ¿no? Son inescapables. Ya. A ver, la falacia naturalista está asociada con la ley de Hume, ¿no? A veces se le llama ley de Hume y hace referencia al problema de ser y deber ser, ¿no? Como se le conoce, ¿no? Básicamente lo que plantea es que el terreno de lo descriptivo o de lo fáctico no está necesariamente conectado con el terreno de lo normativo, de lo valorativo, de lo que debería ser, ¿no? Entonces lo que es no debería indicar lo que debería ser, ¿no? Es una manera típica de aplicar la falacia naturalista es con el concepto de darwinismo social, ¿no? Que parte de la idea esta de Spencer y primariamente de Darwin, que tal vez se pueda aplicar, digamos, la noción de la evolución al terreno social, ¿no? Entonces, si es que hemos llegado a ser los mejores en la naturaleza, peleando y comiéndonos y cazando, entonces aplicamos eso en el ámbito social o en el ámbito económico, en el ámbito político, si dejamos que el grande se coma al chico, si nos olvidamos de mantener asilos o si nos olvidamos de los pobres. Al final eso podría sonar brutal, pero vamos a alcanzar una mejor sociedad, ¿no? Un poco como lo que pensaba el nazismo, ¿no? Deshacerse de los débiles, de los tullidos, de las razas inferiores, entre comillas, y buscar el mejoramiento, ¿no?
Entonces, la falacia naturalista, para los que creen en ella, es o sea, es peligroso, ¿no? Cuando se da, porque es cuando uno se inspira en los hechos científicos y de ahí saca conclusiones sobre la vida, ¿no? Entonces uno podría aplicar y defender la eugenesia, ¿no? Y decir, hay que eliminar a los débiles y solamente tener personas fuertes, o hay que priorizar las razas más fuertes, ¿no? O hay que hacer que en la economía solamente haya laissez-faire, ¿no? Que el Estado no subvencione nada, que no se proteja ninguna compañía, etcétera, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí se puede, o sea, no me parece que sea una falacia válida, por lo menos como lo plantea Sam Harris. O sea, en todo momento utilizamos lo que consideramos hechos, sean científicos o hechos para nosotros, pero igual hechos asumidos, para tomar decisiones, ¿no? Decisiones en el terreno moral. ¿Cómo tú vas a tomar una decisión digamos, si te vas por la eutanasia o no, si abortas o no abortas, si te cambias de sexo, si entras a tal escuela o a la otra, si le pegas o no a tu hijo, si utilizas tal o cual método? O sea, ¿en qué te vas a inspirar en tu vida moral? O sea, ¿qué valores vas a adoptar si no buscas inspirarte en los hechos científicos? O sea, no esta división así marcada entre el ser y el deber ser no es tan así marcada como la plantea Hume, creo. Creo que en muchos casos hay traslape, sino en todos. O sea, siempre uno utiliza la información científica para decidir lo mejor, ¿no? Salvo que esté orato, sea psicótico, ¿no? Ya, eso es lo que estábamos conversando hace un rato sobre el paisaje moral de Sam Harris. Y es justamente lo que decía, que la ciencia sirve como una herramienta, ¿no? Como una herramienta, como la calificamos como fría, como que la moralidad iba... que la ciencia iba a completar a la moralidad, digamos, a los objetivos morales que uno tenga. Pero lo que sucede con la falacia naturalista es que lo que dice es que, por ejemplo, ¿no? Como tú bien lo dijiste, ¿no? La ciencia dice que las tribus de cazadores-recolectores se comportaban de esta forma. Entonces, la ciencia nos está dando ese dato, y otra cosa es el llevar eso a decir, por lo tanto, nos tenemos que comportar así. Claro. Otro punto es que el punto también de la racionalidad es esto, ¿no? Y es una cosa en la que mucha gente se equivoca, es que dice, si vas a ser racional significa que vas a hacer solamente las cosas que la ciencia te diga que hagas, o vas a actuar de tal o cual manera. Pero en realidad el punto de ser racional es que tú eres racional, o aplicas el método científico, o aplicas la ciencia, o aplicas los datos que tienes para llegar a un objetivo que tienes. Pero el objetivo que tienes no es en sí mismo, no ha surgido en sí mismo de la ciencia, no ha surgido en sí mismo de la racionalidad, ¿no? Tú lo usas la ciencia para llegar a un objetivo que puede ser, pucha, qué sé yo, quieres ser el primer bailarín de ballet en una estación espacial, no sé, puede ser cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Y usas la ciencia para eso. Entonces, lo mismo, ¿no? No es que la ciencia te diga cuál es el mejor modelo espérate, me acabo de confundir. No es que la ciencia te diga cómo quieres tú vivir tu vida. Lo que la ciencia te puede decir es cuál es el mejor modelo para lograr vivir de cierta manera. Claro, Laura, porque, digamos, como ya bien lo decía Aristóteles, para uno hacer lo correcto, tiene que apuntar bien, no es como dispararle al blanco. O sea, hay muchas maneras, habrá muchas más maneras de errar que de achuntar en el blanco. Igual, si uno quiere ser feliz, es algo difícil, ¿no? Y hay pocos caminos. La mayoría de caminos van a llevarte a la miseria y a la infelicidad. Entonces, si no utilizas lo mejor de los hechos científicos, lo mejor de tu racionalidad, tus probabilidades de ser feliz se van a ir reduciendo, ¿no? Si solamente respondes por instinto, si no anticipas las cosas a largo plazo, etc., entonces va a ser más probable, no digo que sea imposible, ¿no? Pero va a ser más probable que digamos, que alcances lo que quieras alcanzar y que llegues a donde quieras llegar. En el libro de el escritor de Dilbert, que se me dio el nombre ahorita, no sé si les comenté, pero él tenía como algunas reglas que seguía para decidir cómo tener un modelo de realidad, ¿no? Bueno, unas cosas eran estudios científicos, claro, tenía el sentido común, o sea, tenía que pasar su filtro de sentido común, tenía que pasar su filtro de si personas
a las cuales él respetaba intelectualmente, pensaban en eso, también lo tomaba como una evidencia. Y así, ¿no? Pasaba unos 3 filtros más que no me acuerdo. Sí. Está bien. Me parece razonable. Otra de las cosas que quería comentar es que esa es una falacia, pero es una falacia informal. Y al principio que hablamos de la diferencia entre la lógica formal y la lógica informal, la mayoría de estas falacias que comentamos, el ad hominem, el Straumann, el hombre de paja, todas esas son falacias informales. ¿Por qué? Porque la estructura del silogismo es correcta. Entonces, tú tienes tu silogismo, si es, entonces debe ser. Sucede que es, y tu conclusión es, debe ser. Y la estructura lógica formal es correcta. Es un P entonces Q, P entonces Q. Es un modus ponens. Es correcto. El punto está en que la realidad, que estás asumiendo algo en la realidad. Y eso ya es entra en el campo de la lógica informal. ¿Por qué? Porque formalmente el silogismo está bien planteado. El error está en que... ¿por qué no? Está bien. ¿Por qué me estás diciendo no? Bueno, el error, voy a decir eso. El error está con la primera condicional. La primera condicional está mal planteada. Perdón, es falsa. No, pero yo no lo veo así, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Como lo que está escuchando hoy en Rational Speaking, ¿no? Por ejemplo, primera proposición. Todo lo que dice Aurora es verdadero. Cierto. Segunda proposición. Aurora dijo que el café está caliente. Por lo tanto, se concluye que el café está caliente. ¿No? Ahí el silogismo está bien planteado, ¿no? Pero yo no digo que ese es el silogismo que usan. Entonces... El silogismo que usan es Aurora dijo que el café está caliente, por lo tanto el café está caliente. No, pues es que hay una premisa implícita, que es la condicional implícita. Sí. Y ese es el punto, pues la condicional... Pero lo que pasa es que quiero hacer la diferencia porque sí hay falacias formales. Y que es del tipo, por ejemplo, la negación del consecuente. Existen falacias formales que también se usan de manera cotidiana. Pero el punto es que una falacia formal es más fácil... no sé si será más fácil en realidad. Pero es en papel es falsa. En cambio, este tipo de falacia es más difícil de mostrarla en papel. Porque tienes primero que saber si la condicional es cierta o falsa. Tienes que saber si de verdad algo que es, debe ser. Y esa es un tipo de claim filosófico. No es un tipo de claim, no es un tipo de claim fáctico. No confundir con apelar a la naturaleza, appeal to nature. Sí. ¿no? Cuando en realidad apelar a la naturaleza, en castellano por lo menos, es lo mismo que falacia naturalista. Claro. No. Bueno, de cierta forma sí. En el sentido de que todo es naturaleza. La definición, claro, según pero el problema es que el apelar a la naturaleza, Julio, no es apelar a la naturaleza, es decir, es natural porque es bueno. Exacto. Es bueno, ¿yo qué dije? Eso es lo que dicen en castellano, en Wikipedia en castellano, según claro, lo que pasa es que... Pero por eso me mareé un poco. Claro. Y yo creo que se puede extender a eso. Ahora, otra de las cosas que les iba a decir es que esto no significa que nos vayamos a ir al otro extremo de decir que como es, o sea, como algo es, entonces no debemos seguir haciéndolo. O sea, no vamos a ir al otro extremo de decir, pucha, como algo se ha venido haciendo así desde 100 años, hay que romperlo. ¿Por qué? Porque no falacia naturalista, no. Y esa es la falacia de las falacias. Solo porque un argumento sea falaz, no significa que tengas que irte al otro extremo de negarlo. O sea, de repente el señor gordo, feo, que te está intentando vender complementos vitamínicos o de dieta, te está engañando. Pero no porque sea gordo y feo, sino porque los complementos vitamínicos son falsos, o sea, son de mentira. O sea, no solamente porque la falacia sea... No solamente porque el argumento sea falaz, significa que la conclusión no sea cierta. Bueno, no necesariamente, Aurora, pero o sea, tú no puedes negar que si vas a un nutricionista, por ejemplo, y tiene obesidad mórbida, y lo que buscas es bajar de peso, no te inspira mucha confianza. Pero tú, ¿cómo sabes? Igual que ir un médico tenía 100 kilos de más antes. Han repetido la misma conversación que tuvimos en un programa hace como... Pero de repente tenía 100 kilos más. Fue la misma conversación. De repente ya bajó 100 kilos más. En fin, infórmense bien antes de usar. Pero es muy importante saber de qué estás hablando cuando estás hablando. Y sobre todo, ¿se acuerdan lo de la terapia de las constelaciones familiares? ¿Por qué haces lo que haces? Y si el objetivo que esperas es el objetivo que dices o es otro, ¿no? Como cuando estábamos hablando de los niños. Y en fin. Porque a lo mejor podría ser otro. No lo vamos a hacer otra vez. Bueno, y ahora vamos a jugar ciencia ficción. Yeah. Ahora
Ahora vamos a jugar ciencia o ficción. En este juego expongo 3 datos o noticias, 2 de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Y el tema, aunque yo sé que a ustedes no les gusta y querían que no hablemos de eso, pero es el inodoro o water o retrete o como le digan. O el trono. El trono. Solo un significado diferente a Juego de Tronos. Mientras que no jueguen con el contenido del trono. Número 1. En Japón, el Museo Nacional de Ciencias Emergentes e Innovación abrió una exposición dedicada al inodoro. Número 2. Inventan un inodoro que suena para indicarte cuándo necesitas ir al baño. Y número 3. En Singapur te multan por no jalar la cadena del inodoro. Empiezan ustedes, no empiezo yo porque las dos últimas veces que he empezado yo todos hemos perdido. Ya, yo voy a empezar. La 1 me parece verdadera porque según la información que tengo de ver en el programa Los Simpsons, los inodoros en Japón son muy chéveres. Como que botan chorritos de agua, son de colores. Esos son los bidets. Esos son los bidets. Bueno, pero los inodoros, no sé, pues por ahí he escuchado inodoros que te calientan el asiento para que no te sientes en un asiento frío. Entonces es como, wow. ¿Eso son en serio? Sí, he escuchado eso. A mí me da asco. Es verdad. Esas y otras innovaciones podrían abrirse en una exposición, ¿por qué no? La 2, el inodoro que suena para indicarte cuándo necesitas ir al baño. Esa la tengo en duda, estoy entre la 2 y la 3. Ahora, sí podría hacerse, ¿no? Porque si es que sigues comiendo tus horas todos los días, de repente vas al baño a la misma hora y si estás ocupado, de repente te llama la atención, ¿no? Como para que te acuerdes, como para que no te estriñas. La 3 podría ser, pero difícil de hacer que se cumpla la ley, ¿no? O sea, para multarte tendría que encontrarte justo saliendo del baño, o sea, debería haber policías en todos los baños, así que... Cámaras. No sé, porque puedes ir con una capucha al baño, pues. O sea, no sé, la 3 me parece que no se podría cumplir la ley. De repente ponen detectores de huellas digitales en las manijas del baño. Y es terrible así con el pie. Así que me voy a ir por la número 3. La 3 es la falsa. A ver, yo sigo para que ahora vaya última que siempre vaya primero. La primera me parece la más plausible, que en Japón hay un museo nacional, sobre todo por la palabra ciencias emergentes, ¿no? De inodoro, ¿no? Con todo lo que emerja de ahí. Los inodoros de Japón son altamente avanzados, hace décadas tienen inclusive joystick para dirigir el chorro de agua, que puede ser puntual o puede ser esparcido. Hay vapores de diferente intensidad, te seca, hace todo el inodoro. Es impresionante. La 2, inventa un inodoro que suena para indicarte cuando necesitas ir al baño. Yo creo que esa puede ser plausible. Tal vez algún dispositivo que detecte la tensión en la vejiga y te indique cuando aumenta la tensión para que vayas al baño, o personas que no tienen sensibilidad para sentir eso, y hay un aparato que les indique cuando la vejiga está llena para que puedan ir a evacuar y no tengan incontinencia. Eso me parece que podría ser una tecnología médica, ¿no? Y la 3 me parece, como dijo Julio, poco plausible. En Singapur es bastante avanzado. Me parece que los wateres se deberían jalar solos. Y no me parece también que un policía que te multe afuera, me parece un poco raro. Entonces me voy por que la 3 es falsa. Bueno, yo voy a empezar con la 3 diciendo que detesto esos inodoros que se jalan solos. Esos que tienen un sistema de detección. Bien. Porque a veces detectan mal. Eso es lo único que voy a decir. Se jalan cuando no deberían. Ay, a mí también me ha pasado. Sí. A mí me pasa a mí que a veces no se jalan. No sé, pero créeme que no es divertido. Pero yo creo que sí puede ser, ¿no? Puede ser que lo hayan intentado como un disuasivo y ponerlo en práctica, ya ves quién lo pone en práctica, pues, ¿no? Como muchas otras
leyes que hay, otras multas que hay. Sobre lo del inodoro que suena para indicarte, no entiendo muy bien eso, porque ¿qué? O sea, empieza a sonar, a chillar desde el cuarto de baño y te persigue el chillido por toda la casa. Eso no me suena que tenga mucho sentido. De hecho, voy a ir por la 2. Y la 1, allá que Julio hizo una referencia a los Simpsons, y me acuerdo que un capítulo en... ¿Cómo se llama esa serie? Matrimonio con hijos, en la que Al Bundy se compra un super water de no sé cuántos litros y que suena por... Si es en Japón me creo cualquier cosa, así que sí. Así que me voy por la 2. Bueno, seguiré metiendo floro. Estas galletas parecen Japón. Justo con Julio también hablamos sobre eso de la guía de los mejores baños de Lima. Era una guía de los mejores baños. Y lo que yo estaba pensando es que debería haber más baños públicos. La aplicación de York Constanza, ¿no? Claro. iToilet. iToilet, claro. Para saber dónde hay un baño cercano. O sea, a veces estás caminando por ahí, quieres ir al baño y no sabes. Me quedé en que Aurora dijo que se iba por la 2 y que la 1 le hacía recordar un capítulo de Matrimonio con hijos, lo que demuestra que está media vieja. Ah. Sí. Voy por el 2. No la refuercen, por favor. Sí, el 2. A ver, Luciana, ¿cuáles son las respuestas que me ha provocado ir al inodoro? Ya, número 1. En Japón, el Museo Nacional de Ciencias Emergentes e Innovación abrió una exposición dedicada al inodoro, y es ciencia. El objetivo de la exposición, que también incluye un coro de canto de tazas de inodoro, o sea, son unos inodoros cantando, es educar a los visitantes acerca de la canalización, la salud y los residuos. Los niños también hicieron fila para hacer su propia caca de plastilina, mientras que las parejas... Espera, ¿les dieron plastilina de comer para que hagan caca de plastilina después? No, les daban una plastilina marrón, pero marrón y media brillante, así como una caca brillante. Como si hubieras comido oro. Y las parejas reían disfrutando de una fecha inusual, también aprovecharon la oportunidad para lucir los sombreros marrones populares y deslizarse por el retrete. Yo lo he visto en video, les aconsejo que vean el video, es muy gracioso, ves a todas las personas con un sombrero como de caca. ¿Han visto el típico emoticón de la caca así como en rollito? Ah, sí. Y ya todos con ese sombrero, y los niños se deslizan por un tobogán que es el retrete, y por ahí es el recorrido, ¿no? Y siguen caminando y ven cómo es el sistema del inodoro, ¿no? Y cantan la canción del señor Mojón. Y hay un momento en el que hay muchos, o sea, hay varios inodoros con la tapa abierta, y cada tapa tiene una cara, o sea, les han puesto una cara, no sé si con un proyector o algo, pero tienen diferentes caras y cantan, y es muy gracioso. Luciana, y después de que los niños se deslizan por el inodoro, acaban todos en la cloaca pública encerrados ahí. No, ahí comienza el tour. Es un tobogán de 5 metros. 3. En Singapur te multan por no jalar la cadena del inodoro. Es ciencia. Yeah. ¡Viva el 2! Qué maleado. Leí en diferentes páginas, y no sé si han cambiado el monto, porque algunas decían que eran 150 y las otras decían que eran 500. Pero sí hay un policía en los baños públicos que cuando tú entras, después el policía entra y ve si has jalado. Y bueno, si no has jalado, te mete la multa. Ah, ¿y si no te lavas las manos? No hay multa. No, que ahí no te multan, simplemente quedas como un cochino. Ahora, ¿qué moneda hay en Singapur? Rupias. Pagas 500 rupias. Es un mal chiste, ¿no? Estoy pensando, no sé. Continúa. Y número 2, inventan un inodoro que suena para indicarte cuando necesitas ir al baño. Es ficción. En realidad, la compañía japonesa W Japón ha inventado un dispositivo que se llama D-Free. Es un dispositivo que cabe en tu ropa interior y hace seguimiento de sus movimientos intestinales. Este dispositivo predice la excreción fecal. El dispositivo entra en su estómago utilizando ondas de ultrasonido
para monitorear sus órganos internos y envía los datos a los teléfonos inteligentes. Wow. Entonces te llega a tu celular un mensaje que dice ya tienes que ir al baño. Pero te dice ya, como que ¿cuánto tiempo de anticipación? Te quiero baño ahorita. No. Medio milisegundo. No es como que ahorita, porque es para la gente que sufre incontinencia y cosas así. Bueno, también para la gente normal, ¿no? 10 segundos. Cuando dijiste que se llamaba Be Free, yo pensé que dijiste es un dispositivo que se pone en tu ropa interior. Pensé que ibas a hablar sobre un pañal ultra absorbente. No. D Free, de dedo. Entonces, D Free. Y es como Luciana, entonces, ¿sí entendió bien? ¿Sí? ¿Sí entendió bien? Hay un dispositivo que te avisa cuando, defecar, pero no cuando orinar. No, solo cuando defecar. Defecar suena feo. Hacer la caca. Sí. Para orinar puedes usar pañales. Bueno, pero para hacer la caca también podrías ponerle un pañal. Sí, pero estar sentada. Por eso pensé que era un pañal ultraabsorbente. Sí, pues, pero te sientas encima y se chorrea. No sé. Bueno, no me suena bien. Tengo que ir planeando también, ¿no? Bueno, para cuando me llegues, me imagino que habrá más tecnología. Y es una cosa que te pones en el calzón o calzoncillo. En la parte de delante es como un rectángulo y no estoy segura de si se pega o cómo es, pero nada, capta tus movimientos intestinales y sabe cuándo es que ya se viene. Bueno, vale. Yo había pensado que la 2 era la falsa primero, pero ahí me dejé influenciar por los argumentos de Julio tan lógicos. Sí, pues ¿quién iba a pensar que en Singapur iban a poner un policía en el... Pero solo en baños públicos, pues no, bueno. Claro, pues no te van a multar en tu casa. Me dio mucha risa cuando dijo... Sí, porque es como que tendrían que poner policías afuera, ¿no? Pero sí lo hacen. Yo me lo imaginaba en un restaurante, algo así, ¿no? Como... no sé, tal vez en restaurantes también, o sea, hay alguien encargado que va y revisa cada vez que alguien entra al baño. No sé, Singapur es súper avanzado, ¿no? Singapur es bien avanzado, pero tiene unas leyes bien... Un país del primer mundo, que yo sepa, ¿no? Sí, es muy avanzado, pero tiene unas leyes bien estrictas. Por ejemplo, por tráfico de drogas te matan. También está prohibido el chicle. O sea, no hay chicle en todo el país porque pueden ensuciar la ciudad. Te multan por escupir. Sí. Wow. Pero eso tiene sentido, pero en el baño deberían poner un dispositivo que se jala automáticamente. O sea, con eso sí. Claro. Pero no escucharon lo que les dije, que a veces se jala cuando no debe. Y te salpica. Sí. O sea, más bien, es incómodo. ¿Por qué han tenido que hacer esto? ¿Por qué todo el mundo simplemente no jala la palanca? Mira. Yo creo que ya nadie se da el lujo de no jalar, ¿no? De repente lo pusieron hace tiempo y se quedó la ley. Aunque es recomendable jalar de vez en cuando conforme uno va acumulando, pues no se esparcen los olores con mayor facilidad. Sí, es un buen método. ¿Han leído ensayos sobre la ceguera? No, sí, que diga sí. Claro, hay una parte en la que... ¿Dónde eso? No, claro, porque están todos hacinados en un solo establecimiento. No me acuerdo si era era un edificio o algo así. Y tienen un lugar que es el baño. O sea, entre comillas baño. Pero están todos ciegos. Bueno, yo lo leí. Pero, ¿no es ese el ensayo que está escrito en braille? No. Bueno, para terminar el tema de la caca, no, el tema de los inodoros. Yo sé que no querían tocar el tema, pero ya lo había preparado. Sí. A mí en realidad, sí, tú sabes que a mí ese tema me gusta mucho. Todo para decir caca. Yeah. Deberías poner un efecto especial de un inodoro siendo jalado. Voy a buscar la canción del señor Mojón. Ay, sí. Sí. Va a estar la ilustración de la guía escéptica. Es navideño y ya se viene Navidad. Sí, pues, también, ¿no? ya se viene Navidad. Uh-huh. Bueno, entonces así concluye. Bueno, así ganó Aurora. Vamos a cerrar con la cita racional. ¿Tenemos que interpretar el silencio? No. Es en braille, mi cita racional. La cita racional de hoy es: las leyes generales de la naturaleza no son, en su mayoría, objetos inmediatos de percepción. Son en todos los casos, y en el sentido estricto del término, conclusiones probables. Y es de George Boole. De quien conmemoró el nacimiento. Por cierto, porque George Boole también había tenido aportes en teoría de probabilidades. Y esta cita me gusta porque también es parte de ver eso de que
de que absolutamente todo debe ser visto de manera como probabilidades. Resume el espíritu de la ciencia, ¿no? Que es, nunca van a haber verdades, o sea, las verdades en ciencia son hasta cierto punto contingentes, ¿no? O sea, siempre hay una probabilidad de que se pueda probar la falsedad, o sea, nunca son absolutas. Siempre uno lo que hace es ganar terrenos en probabilidad, ¿no? A reducir el error, pero nunca son absolutas, ¿no? Ese es el espíritu. Entonces, si un científico sale ahí diciendo que tiene la verdad absoluta o que está convencido absolutamente de algo, hay que dudar justamente de ese científico, ¿no? Pero lo que sí es absolutamente cierto es que gané en ciencia ficción. ¿Y qué? En ese universo. Y otra cosa que es probable es que vamos a tener un programa en vivo el 21 o el 26 de noviembre. Está ganando el 26 de noviembre. Está ganando el 26 de noviembre, sí. Por un voto. 26 de noviembre, sí. Por un voto. Sí, bueno. Claro, vamos a mantener abiertas las probabilidades hasta que asistan. Una vez que asistas van a saber. O sea, solamente tienen la probabilidad, por ejemplo, una fecha tiene un 80% de probabilidad y la otra tiene un 20% de probabilidad. Claro, o sea, si y quieren solamente cuando van el es 21. que cuando tiran los dados y sucede o no sucede, ¿no? Claro, ahí van vamos a seguir los mecanismos cuánticos para el evento. Si quieren vayan el día con menos probabilidad. Pero bueno, recuerden, así cumplí la lección 45ª de la I escéptica. Aquí es el número. Wow. Sí, ya estamos en 45. Recuerden seguirnos en Facebook, que estamos como iEscéptica, en Twitter como @iEscéptica. Entren en la página web que estamos como iescéptica.org y escríbanos sus mensajes. Gracias por los que ya nos han escrito mensajes, ya los he estado leyendo algunos. Y nos escuchamos la siguiente semana con la edición 46. Chao. Y ya, chao. Chao. Chao, nos vemos. Y... Ya, no tengo trabajo. hablemos. 1 hora 40 minutos.